Poder utilizar las pruebas paramétricas, se piden tres requisitos, ¿no? Además de que el muestreo tiene que ser un muestreo aleatorizado, entonces siempre se trabaja con tres requisitos para poder utilizar las pruebas paramétricas, que las pruebas paramétricas ya hemos visto que son mejores de por sí, las paramétricas siempre son mejores. Entonces tiene que ser un muestreo naturalmente aleatorizado, puede ser simple, puede ser complejo, pero aleatorizado no puede ser un muestreo por conveniencia. Tienen que ser variables numéricas o cuantitativas, tienen que cumplir con la normalidad. Y algunos libros dicen que también deberían cumplir con la homoscedasticidad. Este requisito es opcional de acuerdo a algunos libros. Y entonces vimos que la homocedasticidad, así como se comparaban las medias, los promedios se podían comparar, también se pueden comparar las varianzas. En la comparación de las varianzas está el concepto de homocedasticidad, que estas varianzas, al compararse, este es un gráfico que se conoce como el gráfico de cajas y bigotes, que se realiza en base a los cuartiles, ¿no? Entonces, entre un extremo y el comienzo de una caja viene a ser el cuartil uno, luego entre la caja y la mitad de los datos el cuartil 2, luego el otro el cuartil 3, y entre el final de la otra caja y el otro extremo vendría a ser el cuartil 4, ¿no? Esos vienen a ser los bigotes y las cajas. Es otra forma de poder expresar los datos, ¿no? Con cajas y bigotes. Este es solamente un botón del SPSS, solamente es un comando del Stata, ¿no? Entonces, nadie se va a animar a hacer estos gráficos a mano. Yo recuerdo que en cursos de universidad iniciales, de bioestadística, a veces se les pide a los alumnos hacer esto a mano. No tiene verdaderamente ningún sentido, ¿no? Basta que uno cometa un pequeño error y ya no está haciendo un gráfico adecuado de cajas y bigotes. Y al final, si los gráficos pueden ser muy bonitos, muy interesantes, pero solamente es una aproximación a cómo es la realidad. Ustedes no se guíen solamente de los gráficos para decir si cumple con la normalidad, si tienen homocedasticidad. Para que tengan homocedasticidad, la proyección, esta rayita que parte de la mediana, debería ser igual en ambos lados. Debería partir de una caja y llegar al cuerpo de la otra caja. Y debería partir de esta caja y también llegar al cuerpo de la otra caja, ¿no? Y vemos que esto solamente se cumple en uno de los casos, ¿no? Se cumple para la B, que la proyección de la B llega a la caja de la A, pero para la caja A, si nosotros la proyectamos, no llega exactamente a donde la B. Entonces no podemos estar seguros de que tenga homocedasticidad. En este caso tampoco, ¿no? En este caso tampoco, solamente por colocar unos ejemplos. Pero aquí está mucho más claro y al hacer la evaluación matemática sí se ve, ¿no? De que las varianzas son diferentes, ¿no? De que las varianzas son diferentes, pero solamente con el gráfico no podríamos estar al 100% seguros. Solamente si bien el gráfico nos orienta un poco, no podemos estar al 100% seguros solamente con el gráfico. Entonces, para todas las pruebas de hipótesis que vamos a hacer, vamos a plantear nuestra hipótesis nula, arriba siempre las igualdades, abajo siempre las desigualdades. El nivel de significancia ya viene seteado, ya viene programado en los distintos paquetes estadísticos como el SPSS. Este famoso nivel de alfa o el error tipo uno va a ser el 5%, que es lo mismo 5 entre 100. 5 entre 100 en cualquier calculadora, 0,05, ¿no? Elección de la prueba estadística, luego escogemos qué prueba estadística vamos a utilizar, vamos a sacar un valor de P y comparamos este valor de P con el nivel de significancia, si es mayor o si es menor, ¿no? Si es menor que 0,05 que se había escogido, vamos hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, entonces hacia abajo estaban las igualdades, como nosotros podemos ver, están en H sub 0 y las desigualdades, que es lo más interesante, lo que siempre nos llama más la atención, las diferencias, están en el H sub 1. Si el P es menor que 0,05, pensamos hacia abajo, menor. Entonces nos quedamos con el H sub 1, las diferencias, que siempre va a ser lo más interesante. Por ejemplo, aquí se quieren comparar los pesos de recién nacidos en Arequipa y Tacna. Se colocan los pesos de los recién nacidos. Este es un resultado, una pantalla de resultados del paquete estadístico SPSS. El paquete estadístico SPSS tiene una pantalla para poder colocar los datos, ingresar los datos y pedirle las distintas operaciones. Y en automático vuelve a aparecer otra pantalla en automático que es la pantalla de resultados, ¿no? Y este es un ejemplo de una pantalla de resultados. En general no es tan difícil de interpretar, es muy parecido en todos los distintos softwares. Y por ejemplo aquí, para poder hacer la prueba de TD Student, y comparar si el peso de los recién nacidos será igual en Arequipa y será igual con el peso de recién nacidos en Tacna. Hacemos la prueba de TD Student, pero como parte de la prueba de TD Student, en automático el programa también nos deja uno de los pasos intermedios, ¿no? Y un paso intermedio aquí era el hallar la prueba de Levin, ¿no? O la de homogeneidad de varianzas. Y aquí el valor de significancia era, ustedes verán, algo que dificulta bastante en el uso del software cuando uno recién está comenzando, es que se olvida, uno tiene que mirar con bastante cuidado aquí. Hay una pequeña coma antes de comenzar el 0,09, es coma 009, o sea, escrito sería un 0,
0,009. Si nosotros lo escribimos, está escrito de ese modo como le coloco en la barra de chat. Pero el paquete estadístico tiene la costumbre, los creadores tuvieron la costumbre de que ese cero inicial, para que no confundan, no lo colocan y simplemente comienzan a colocar desde la coma, pero nosotros tenemos que interpretar que esto es 0,009, ¿no? Entonces aquí esto significa el valor de una significancia, como está escrito aquí, un poco más grande, 0,09. Y yo les digo entonces, ¿esas varianzas serán iguales o no serán iguales? ¿Serán semejantes o no serán semejantes? Con ese valor de la prueba, 0,09. ¿Qué dicen ustedes para las varianzas? El T de Student es una forma de poder medir las medias o promedios, pero antes de medir las pruebas bajo el T de Student y medir las medias o promedios, nosotros también medimos antes la prueba de homoscedasticidad para ver si también las varianzas, así como las medias, también se distribuyen de una manera muy similar, si son iguales o no son iguales las varianzas. Y aquí, si nos ha salido 0,09, nos da una idea de un número menor que 0,05. Menor que 0,05, pensamos como siempre vamos a estar acostumbrados a pensar en la hipótesis de abajo, ¿no? La de abajo. El menor nos hace pensar en abajo. Entonces, definitivamente son diferentes, son diferentes. Entonces, sí existe diferencia entre el peso de los recién nacidos en Arequipa y en Tacna. Y la fisiología también nos orienta en esa dirección, ¿no? Nosotros sabemos que los pesos a nivel del mar son diferentes que los pesos del recién nacido por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? De condiciones de altura. Arequipa, por ejemplo, está a 2.600. Entonces ya se comienza a sentir la diferencia fisiológica del peso. Si existe una diferencia entre los dos y para eso nos sirve, y para eso nos sirve. Eso en cuanto a ese tema, lo vamos a ver un poquito más de una manera práctica y ahora pasamos a los temas más sencillos que vamos a ver en esta sección. Son temas bastante sencillos. Nosotros vamos a ver entonces cómo termina el protocolo de investigación. En su protocolo de investigación ustedes ya tienen casi todas las partes, solamente va a haber una parte que todavía va a estar faltando, que es el plan de análisis de datos, que es como un resumen. El plan de análisis de datos está muy relacionado con el análisis de datos y por eso nosotros hemos ido viendo algo de eso. Simplemente vamos a ahondar un poco más en la siguiente clase sobre el plan de análisis de datos, que en realidad en el protocolo es muy breve. El plan de análisis es muy breve en el protocolo. En el trabajo desarrollado sí es bastante grande, es una sección bastante grande el análisis de datos, pero en el protocolo solamente va una pequeña sección que dice plan de análisis de datos, cómo van a ser los datos más adelante. Y el día de hoy vamos a ahondar también en una sección más sencilla que es el presupuesto y el cronograma. Todos los estudios, todos los protocolos deberían tener su sección de presupuesto y cronograma. Algunos serán, es completamente secundario, dirán, ¿no? Pero verdaderamente el recurso más importante de todos es el recurso del tiempo, ¿no? Y para cualquier actividad que ustedes tengan, lo más importante es el tiempo, porque hasta el dinero lo puedo conseguir en el peor momento de alguna fuente, una donación, lo que sea, pero nadie me puede donar tiempo, nadie me puede donar tiempo, ¿no? Entonces, estas dos secciones son bastante importantes y deberían estar presentes en sus protocolos. El cronograma es un concepto que se utiliza en cualquier actividad. Ustedes también van a ver que esta forma de hacer cronogramas, presupuestos, no solamente se ve en proyectos de investigación, se ve en todo tipo de proyectos. Ustedes de repente en algún momento van a ser jefes de servicio, van a ser jefes de su establecimiento de salud, jefes de unidad, van a hacer alguno de repente incursión en política y va a hacer proyectos de inversión. Entonces, se cumple lo mismo. Los proyectos de investigación no difieren mucho de cualquier proyecto de mejora, de cualquier proyecto social. Si uno se guía en base incluso a las normativas, a las certificaciones de proyectos, se utilizan los mismos software, se utiliza el MS Project, se utiliza el famoso libro de certificación, el PMBOK, ¿no? Que a todo el mundo le conviene en algún momento averiguar un poco de esto, ¿no? No solamente a los gerentes, ¿no? Saber un poco qué es este libro y qué es este tipo de certificación de desarrollo de proyectos, que a todo el mundo le resulta de bastante utilidad. Entonces, aquí tiene estas secciones de presupuesto y de cronograma, una en base al tiempo y otra en base al recurso más importante, sobre todo al dinero, ¿no? Entonces, el cronograma es una herramienta muy importante en gestión de proyectos, siempre tiene que ser impresa, no la podemos tener en la mente, por más de que sea un proyecto sencillo, se tiene que escribir, ¿no? Y es solamente una lista de actividades que viene a vincular todas las actividades que nosotros vamos a hacer con las fechas de comienzo y de final.
Y esto es lo más básico del cronograma, pero nosotros podemos aumentarle más cosas al cronograma. Además de actividades, nosotros podemos colocar en un proyecto que no está hecho solamente por una persona, por un tesista. Por ejemplo, ustedes tienen tesis que están hechas por dos personas. Ustedes pueden decir que algunas actividades las desarrolla una persona y otras actividades la otra persona, ¿no? Y en proyectos más grandes es así, cada persona tiene su función, ¿no? Incluso en los ensayos clínicos, esta se ingresa el concepto de delegation log, ¿no? Que es una hoja donde cada uno tiene su función en el cronograma y qué cosas es lo que tienen que hacer, quiénes son los encargados de tomar las funciones vitales, quiénes son los encargados de administrar el medicamento endovenoso o la sustancia endovenosa en estudio, quiénes son los encargados de brindar los resultados y explicar los resultados a los participantes del estudio. Así se trabaja. Todas estas entonces actividades vienen de la metodología que nosotros hemos escogido. Ahí combinamos no solamente entonces las actividades, sino el tiempo también que nos corresponde, ¿no? Y ahí aparece el famoso diagrama de Gantt, ¿no? Gantt así con doble T, ¿no? Ese diagrama que ustedes habrán visto infinidad de veces, donde se coloca este es solamente un diagrama representativo donde se tiene que colocar todas las actividades de inicio a fin. El que les recomiendo a ustedes solamente que tenga coherencia, que sea fácil de interpretar, ¿no? Porque a veces los alumnos son muy sinceros y a veces por sinceridad cometen cosas que les meten en dificultades al momento de sustentar un proyecto, al momento, porque los protocolos de investigación en esos proyectos también sirven para pedir financiamiento, para poder conseguir fondos para un proyecto de investigación porque los investigadores no hacen todo, así como en la mayoría de las tesis que son autofinanciadas, no lo hacen solamente con dinero de su bolsillo, sino también con recursos mucho más grandes que tienen que ver de otras fuentes de financiamiento, y ellos siempre van a querer ver el cronograma. Entonces, al querer ver el cronograma, nosotros tenemos que colocar un cronograma bastante coherente. A veces he tenido alumnos que han dicho, esta idea de investigación, y colocan aquí, ¿no? Una de las actividades, desarrollo de la idea de investigación. Y dicen, esta idea de investigación yo la tenía desde quinto semestre y colocan el año del quinto semestre y luego un vacío recontra grande, ¿no? De todos, 3 años después de ese quinto semestre que han tenido que la idea se ha mantenido pausada, ¿no? Que no ha habido tiempo, no ha habido recursos para poder hacerla, no había de repente mucha preparación, no había cursos de tesis para poder organizar eso. Y luego, entonces, de esa idea de investigación, comienzan nuevamente a desarrollar, ¿no? Y luego dejan, en algunos casos, año de internado, colocan, ¿no? Y luego nuevamente retoman. ¿Ustedes creen que eso les podría traer alguna dificultad al momento de sustentar? No se han puesto a pensar que de repente algunos jurados podrían confundirse, podrían decir, ¿y por qué esta pausa? Porque ustedes basta que coloquen así una pausa de 2 años, 3 años, cualquier jurado ya le llama la atención, ¿no? ¿Por qué hay esa pausa tan grande en tu cronograma? Por más de que ustedes son bastante honestos y la idea la han tenido hace 3 años, una idea muy interesante, la han tenido hace 3 años. Simplemente no hay necesidad, ¿no? Ustedes podrían decir que esa idea la han tenido el último año. Simplemente, y ya no tendrían ese vacío, ¿no? Ya no tendrían ese vacío en su diagrama de Gantt. Entonces, esa pausa innecesaria ya no es necesaria, valga la redundancia, de volverla a explicar, ¿no? No es necesario de volverla a explicar. A veces, por un exceso de sinceridad, uno coloca cosas que son muy difíciles de explicar y resulta complicándose bastante, ¿no? Resulta complicándose bastante. A veces es más fácil decir una respuesta sencilla que decir la verdad, ¿no? Es una realidad que a veces surge, ¿no? Entonces aquí se colocan todas las actividades que se van a hacer y, por ejemplo, cuando se elabora el reporte final, tengan mucho cuidado, ¿no? La última actividad es la presentación final del trabajo, la publicación incluso debería ser la última actividad, ¿no? Entonces aquí yo siempre les colocaba aquí a los alumnos, la última actividad es la preparación del protocolo. ¿Qué dicen ustedes, verdadero o falso? Coloquen por favor en la barra del chat. La última actividad de su cronograma, de su proyecto de investigación, es la presentación del protocolo, ¿verdadero o falso? ¿Cuál sería entonces la última actividad de presentación del protocolo que ustedes van a hacer? ¿Va a ser solamente presentación del protocolo aquí? Tenga mucho cuidado, ¿no? No es la presentación solamente de protocolo. Acá no se colocan solamente las actividades para armar el protocolo, se colocan todas las actividades de ejecución del trabajo, ¿no? De todo el trabajo terminado, encuestar, análisis de datos. Entonces aquí mucho cuidado con colocar que la última actividad es presentación del protocolo. Presentación del protocolo, allí no terminan las cosas. De repente presentación del protocolo va a estar por acá, ¿no? Va a estar a medio camino, va a estar a medio camino, pero el cronograma se hace con todas las actividades de
inicio hasta fin. El final verdadero puede ser la presentación de resultados para poder graduarse, puede ser la presentación de resultados también para difundir los resultados, una publicación también podría ser, pero solamente protocolo no termina allí todas las actividades del cronograma, ¿no? Entonces aquí se colocan todas las actividades, se va marcando, ¿no? Mes a mes. Esto es solamente una plantilla, ¿no? Entonces aquí no es necesario colocar uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ustedes colocarán definitivamente, vale la pena, como dicen, hay que arriesgarse, hay que comenzar a colocar una fecha y una hora de inicio de sus actividades, ¿no? Si ustedes no dicen, yo esta fecha y esta hora comienzo a hacer una actividad, comienzo a ir al gimnasio, comienzo a aprender un idioma extranjero, dice que nunca lo vamos a hacer, ¿no? Entonces también para la gestión de los proyectos ustedes van a colocar, ¿no? Ustedes van a colocar febrero 2026, agosto 2025 y así tienen que colocar mes a mes cómo se vienen desarrollando sus actividades. No es muy conveniente colocar semana uno, semana 2, semana 3, semana 4, porque no nos vamos a engañar. A veces hay semanas donde no podemos trabajar, ¿no? Semanas donde hay mucho feriado. Tengan ustedes bastante en consideración las vacaciones universitarias. A veces en las vacaciones no se puede avanzar mucho, no se puede gestionar trámites a fin de año. Muy bien. Otras consideraciones entonces dentro del cronograma es el tipo de proyecto, si es de investigación básica, si es aplicada, si es ensayo clínico, el cronograma va a ser súper largo, ¿no? Va a ser súper largo el cronograma. Si el proyecto está asociado a estacionalidad. Algunas personas también, cuando el cronograma se extiende, hice algunas actividades el 2025, hago otras actividades el 2026, para que no haya una división medio extraña de poder interpretar por año y año. Entonces hacen este cronograma para 2025, algunas actividades que hago en el año 2025 y hacen otro pequeño cronograma para el 2026. También tiene sentido, hay muchas formas de poder hacer, mientras tenga coherencia, mientras sea fácil de interpretar, está bien. Como ustedes están viendo, puede haber también meses, por ejemplo, este sexto mes donde se hacían 3 actividades al mismo tiempo, no hay ningún problema, se puede hacer más de una actividad al mismo tiempo. Los meses en los que hago una actividad, entonces está marcado con una X, ¿no? Si el proyecto está asociado a estacionalidad, de repente yo quiero hacer un estudio sobre bronquiolitis y de repente en verano no me van a caer muchos casos, ¿no? Y de repente en el mes de invierno es donde más yo voy a tener casos. En este hemisferio, sobre todo entre junio y agosto, sobre todo voy a tener bastantes casos. Entonces yo preparo las cosas para poder aprovechar esa estacionalidad. Grado de conocimiento del tema, claridad en los resultados. Otra cosa también que se viene integrando mucho en el cronograma de actividades es aquí colocar una columna más para objetivos y también se colocan, entonces, ustedes han tenido sus objetivos, objetivo número uno, dos, tres, cuatro, todos los objetivos que ustedes hayan querido colocar, y entonces se coloca estas actividades para el cumplimiento de qué objetivo es, ¿no? Y entonces se coloca aquí otra columna más que dice, esto es para el objetivo uno, esto es para el objetivo uno y dos, esto es para el objetivo tres, esto de aquí, esta tarea es para el objetivo número 4. Así también se viene incorporando, también se viene colocando los objetivos en los cronogramas actualmente. Entonces el cronograma va a cambiar, ¿no? Cualquiera que hace investigación nunca va a pensar de que el cronograma no se va a mover, de que este cronograma no va a cambiar en algún momento. Ese cronograma que ustedes presentan entonces al comité de ética, no se asusten si en algún momento van a tener que hacer alguna modificación, porque es muy probable de que ocurra, ¿no? Alguna demora o de repente algún trámite que ustedes pensaban que iban a salir en 2 meses, le sale solamente en 2 semanas y entonces comienzan también a ganar tiempo. Entonces el cronograma tiene cierto margen de maniobrabilidad, sí puede cambiar para bien o también nos puede demorar un poco más de lo que estábamos pensando. Lo más recomendable es que nosotros coloquemos un periodo extra para los imprevistos, ¿no? Un periodo que entre jerga le dicen a veces el periodo de colchón. Y en el presupuesto también colocar un fragmento del presupuesto también como de colchón, dicen, ¿no? Como algo que nos puede ayudar en el caso, un amortiguador, en el caso de que algo salga mal, ¿no? Para los imprevistos. Se puede colocar un poco más de tiempo para imprevistos y se puede más adelante, vemos en el presupuesto también un poco más de dinero para imprevistos, ¿no? El presupuesto, como su nombre lo dice, como su nombre lo dice hasta en las propagandas, el presupuesto es lo que yo me imagino antes de que yo ejecute un proyecto, ¿no? Antes de que yo lo programe, ¿no? Tiene varios usos en finanzas, en economía, y entonces es simplemente la cantidad de dinero que yo voy a necesitar para poder, de dinero y otros recursos para poder ejecutar mi estudio. Y en las escuelas de negocios, sobre todo en quienes hacen un MBA, en la primera clase internacionalmente, en muchas escuelas de negocios les enseñan lo siguiente, ¿no? De que no
no existe nada gratis, ¿no? De que no existe nada, nada, absolutamente nada gratis, de que no existe sobre todo el desayuno gratis, ¿no? En inglés le dicen, no existe el desayuno gratis, ¿no? Porque generalmente esos desayunos gratis que ofrecen las empresas, que ofrecen los visitadores médicos, que ofrecen distintas compañías, tienen algún interés detrás. El interés no tiene por qué ser nada negativo, ¿no? Y no tiene nada de malo, ¿no? Es una forma simplemente de poder promocionar sus actividades, ¿no? De poder darse a conocer, no tiene nada de malo, ¿no? Pero en general, cualquier cosa que nosotros hagamos, no es completamente gratis, ¿no? Nosotros que hemos estudiado en una universidad nacional, en realidad no podríamos decir de que es completamente gratis, sino de que es financiada por los impuestos, ¿no? Por los impuestos de las personas. Y entonces no habría absolutamente nada gratis en el mundo, ¿no? Desde ese palito de bajalenguas hasta el resonador magnético, todo tiene un costo, ¿no? Y entonces en el presupuesto nosotros tenemos que aprender a valorar nuestro esfuerzo, el esfuerzo de sus padres, y a cada cosa que vayan a utilizar ustedes, tienen que colocarla en el presupuesto. Todo se tiene que colocar en el presupuesto, porque de ese modo vamos a tener una idea más clara de cuánto estamos gastando, ¿no? De cuánto estamos gastando, ¿no? Entonces aquí se tienen que colocar a través de una tabla. El presupuesto lo más recomendable es que se haga en Excel. Ustedes lo hacen en Excel, porque en Excel tienen una gran maniobrabilidad, tienen una versatilidad muy grande para poder colocar columnas, sacar columnas, hacer modificaciones, hacer cálculos, sumar subtotales, totales, ordenar alfabéticamente, muchas cosas se pueden hacer en Excel, ¿no? Y los cuadros también son muy buenos. Para los resultados también muchas personas, resultados de investigación los redactan en Excel y luego los pasan a Word, ¿no? Para el presupuesto, sobre todo, es muy recomendable, tanto para el diagrama de Gantt como para el presupuesto, lo hacen en Excel y luego lo pasan a Word, ¿no? Entonces, naturalmente, a veces hay muchas plantillas en Excel que las instituciones ya nos dan, ¿no? Para poder hacer los presupuestos y comienzan a aparecer una serie de conceptos muy interesantes, ¿no? Como puede ser el concepto de rubro, ¿no? Y hay pequeños rubros entonces, de acuerdo a cada gasto, ¿no? Pequeñas divisiones de los gastos que se manejan, ¿no? Pequeños códigos, ¿no? También hay dos tipos de aportes que se hacen, ¿no? Entonces, hay aportes monetarios y aportes no monetarios, y estos se pueden llamar también contrapartida. Contrapartida es lo que yo ya tengo, ¿no? Es un concepto nuevo que aparece, lo que yo ya tengo, y que me va a ayudar para poder hacer el estudio, ¿no? Por ejemplo, de repente yo ya contaba con un laboratorio, la universidad ya me brinda un laboratorio, entonces yo ya cuento con ese laboratorio sería la contrapartida, ¿no? Lo que no es necesario que me entreguen desde cero, lo que no es necesario que me entreguen desde cero, ¿no? Entonces, a veces ya se cuenta con un fondo para investigación, ese fondo de investigación, si ya estaba antes de pedir el dinero, antes de pedir la solicitud, entonces se llama contrapartida. La contrapartida es el dinero o los aportes no monetarios que yo ya tengo, ¿no? Si yo en un laboratorio ya contamos con impresora, ya contamos con computadora, yo puedo colocarlo en el presupuesto, pero yo tengo que colocar al lado una especificación que diga contrapartida. O sea, yo ya no estoy gastando de eso, eso ya había, ¿no? Entonces, de repente, en algún momento yo ya no lo voy a volver a sumar, ¿no? Puede ser laboratorios, computadores, horas hombre, cualquier cosa que nosotros vamos a ver allí. Vemos todos los ítems y vamos a ver estos rubros, entonces van a intentar clasificarse de algún modo, ¿no? Todos los equipos juntos, todas las movilidades, todos los transportes juntos, todos los materiales de oficina juntos, ¿no? Y a estos rubros tienen un nombre muy especial de manera profesional que se les denomina los centros de costo. A los rubros se les denomina entonces centros de costo. Vamos aprendiendo un poco de terminología. Yo no espero tomarles terminología específica del campo de las finanzas ni del campo de la economía, pero es bueno que vayamos conociendo pequeñas cosas, ¿no? Entonces, estos rubros les conocen como centros de costo y, por ejemplo, acá van a tener su propio código A1, A2, A3 para la institución para que los pueda manejar, ¿no? Pero nosotros lo vamos a manejar probablemente de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, para este pequeño estudio que tuvimos impacto del mensaje de texto en nivel de conocimiento sobre tuberculosis de las farmacias en Lima y provincias, entonces aquí colocábamos todo lo que a nosotros nos parecía que iba a ser algo que nos iba a demandar un gasto, ¿no? Lo que nos iban a cobrar los encuestadores. Generalmente se coloca cuántas personas son y cuánto te cobra cada uno, y luego multiplicas, ¿no? El número total de personas con lo que te cobra cada uno, ¿no? Y así sacas el total. Y también para los productos, ¿no? ¿Cuántos de productos vas a tener, por ejemplo, equipos celulares, dos equipos de celulares, cada uno a 600 y aquí, y luego se van sumando. Así haces una suma total y también se hace sumas parciales, ¿no? Rubro por rubro, ¿no? Y entonces aquí vale que ustedes coloquen todo, absolutamente todo lo que ustedes van a utilizar, todo lo que ustedes van a utilizar. Si ustedes tienen que ir a una comunidad alejada y van a comer en esa comunidad alejada, coloquen refrigerio, coloquen refrigerio. De manera profesional, a eso incluso
se le denomina per diem, ¿no? El gasto por día que uno hace cuando sale a trabajar en campo, ¿no? Entonces, y todo eso, la entidad financiadora nos puede devolver mientras nosotros seamos detallistas y lo pongamos, ¿no? Entonces, valoren completamente ustedes. Ustedes pueden colocar el gasto de la electricidad, ustedes lo pueden colocar, tal vez no de la electricidad, pero sí del Internet, ¿no? El valor del Internet que ustedes utilizan para hacer su estudio, lo pueden poner. Entonces, ustedes, lo más importante en el presupuesto es saber qué cosas poner y qué cosas no poner, ¿no? ¿Qué cosas deberíamos poner? Todos los gastos que yo tenga de tiempo, ¿no? El tiempo de una persona que me colabora y es profesional, también yo lo puedo valorizar y yo lo puedo colocar. Y si de repente yo no le pagué nada, pero esa persona es una persona profesional que me está ayudando, yo puedo decir que eso es una contrapartida, está valorizado, pero entonces yo simplemente lo coloco, no lo pondré en la suma final, pero yo pondré que más o menos el valor de su trabajo, el valor de su trabajo de ustedes también equivale a algo, pero yo ya me voy acostumbrando a darle un valor a las cosas, no a darle un valor a todo. ¿Qué cosas no deberían ustedes colocar en esta etapa de pregrado? Por ejemplo, ustedes no deberían colocar el gasto de una computadora, ¿no? Generalmente los alumnos me dicen, mi trabajo me ha costado 2.500 soles. Tan caro te ha salido tu trabajo, pero si es un trabajo solamente retrospectivo, les digo, es que mi computadora está valorizada en esta cantidad de dinero. El gasto de sus computadoras no deberían ponerlo ustedes, el de su computadora no, porque su computadora, o sea, termina el proyecto y ustedes no votan la computadora. Esa computadora que ustedes tienen, ustedes no la van a botar, les va a servir para muchas otras cosas, del mismo modo una impresora, del mismo modo otros dispositivos, un tensiómetro, muchas cosas que ustedes van a utilizar, ¿no? Entonces, ese gasto no lo van a colocar en su estudio porque no es solamente de su estudio, de este estudio, ¿no? Es un dispositivo, algo que ustedes han utilizado y van a utilizar probablemente para varios estudios. Entonces, no pertenece solamente al estudio, entonces no lo voy a poner, no voy a poner computadora, por ejemplo, acá. Sería un error colocar a nivel de pregrado computadora. ¿Cuándo yo podría colocar computadora? Por ejemplo, si yo soy el representante de un ensayo clínico, ¿no? Yo soy el Clinical Trial Manager de un ensayo clínico y el ensayo clínico tiene una computadora que es solamente para el manejo de datos de ese ensayo clínico. Ellos cuentan con fondos para eso, ellos sí colocarán entonces en su presupuesto computadora, la computadora del ensayo y solamente del ensayo, que solamente se tiene que tocar para analizar los datos del ensayo y eso sí existe y eso sí se maneja. Otra cosa que no deberían colocar acá, no poner, sería los gastos administrativos. No se recomienda colocar gastos administrativos porque, por ejemplo, si esto se ve sobre todo en las universidades privadas que tienen un costo un poco elevado por la presentación de la tesis, trámites de asignación de asesores, de tesis, entonces es un trámite un poco elevado y no se coloca ese gasto porque ese gasto es un gasto administrativo que es igual para todos, no representa la tesis, no representa el estudio que ustedes están haciendo, no lo representa para nada, es algo que pagan todos por igual. Entonces no representa algo que todos deberían poder singularizar, poder individualizar. Es algo igual para todos, ese gasto administrativo tampoco se pone. Otra cosa que deberían tener mucho cuidado, les había dicho que hay que mantener en todo momento la coherencia, intentar de que no nos hagan preguntas innecesarias verdaderamente, simplemente por colocar cosas que nos van a complicar la vida, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, ¿qué pasaría si alguien dice el gasto total de su tesis es 1.200 soles y de esos 200 soles es en papeleo, es en material de escritorio, transporte y 1.000 soles es en asesoramiento estadístico? Y aquí sí me gustaría su participación, ¿no? ¿Qué dirían? El total era 1.200. El total era 1.200 y 200 en gastos de materiales y 1.000 en asesoría estadística. Es algo que sobre todo en las universidades privadas es algo que está completamente normalizado. O sea, los alumnos muchas veces van a ser apoyados de algún modo en asesoría estadística, asesoría de investigación, y muchas universidades no tienen ningún problema de que sea así. Pero ¿qué pasaría incluso en una universidad donde no haya ningún problema, donde se permita tener un asesor estadístico, un asesor particular, de si es que alguien coloca esta cifra de 1.000 dentro de este presupuesto? Y aquí sí quiero la participación de ustedes, es muy importante. Y le pregunto a su compañera Leslie Espinosa. Leslie, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué pasaría? ¿No? Estás haciendo un estudio donde el presupuesto es 1.200 y colocas así en el momento de tu sustentación, tú dices que 1.000 era para el asesor estadístico. ¿Qué cosa crees que podría pasar? Bueno, el presupuesto es para solamente el asesor estadístico no sería adecuado, 1.000.
¿Por qué no ponerlo. sería adecuado? ¿Qué problema? Hay asesores que cobran cualquier cantidad de precio, de lo más barato a lo más caro, ¿no? ¿Dónde estaría el problema? ¿Dónde estaría ese problema? Ya, colocarlo en nuestros esquema de presupuestos. Si yo lo pongo en el esquema de presupuesto, ¿cuál sería el tremendo problema que me podría generar para mí como tesista? Bueno, ya sería un problema, no sé si llamarlo ético. No necesariamente Ujú. ético, si verdaderamente el asesor solamente me está ayudando a la diagramación, me está ayudando a limpiar mi base de datos, a darle una segunda revisada al análisis que yo debería hacer el análisis o él debería verdaderamente asesorarme, ¿no? Porque ustedes van a ver, si ustedes colocan sobre todo en Facebook, asesoría de tesis, y van a encontrar, te asesoramos, no la hacemos, guiño, guiño, incluso eso van a poder encontrar, ¿no? Es bastante famoso, o sea, ya han perdido completamente la vergüenza, ¿no? Esas asesorías de tesis verdaderamente no son asesorías, son ventas de tesis, ¿no? Pero, y ustedes colocan eso, ¿y qué pensarían los jurados? ¿Qué pensarían los jurados si todo el trabajo costó 1.200 y de eso 1.000 fue para la asesoría de tesis? Verdaderamente dirían, lo han mandado a hacer, no han mandado a hacer, mejor le doy el título entonces de médico al asesor, te dirían, ¿no? Entonces debemos tener cuidado, nada nos obliga entonces a que coloquemos ese gasto, ¿no? Verdaderamente yo les diría incluso, si ustedes están conscientes de que ustedes han sido los que han desarrollado la tesis y esto solamente ha sido una asesoría, no queremos que sea malinterpretado, ¿no? Y hay jurados que tienen una visión de las cosas muy estrecha, ¿no? De que no lo van a poder interpretar. Basta que digan así, se ha pagado de algún modo al asesor, lo van a tomar del peor modo posible, ¿no? Entonces, verdaderamente sería una cosa que ustedes podrían evitar, entonces lo podemos evitar. Otra cosa importante también, todo se tiene que colocar en las mismas unidades, ¿no? Todo en las mismas unidades, no puede haber algunas cosas en soles, otras cosas en dólares, puede haber cosas en dólares, ¿no? Por ejemplo, cuando yo compro un paquete dentro de Google Drive o dentro del almacenamiento de Google, o de repente una suscripción, o de repente un software temporal, de repente voy a utilizar el SPSS, pero en una versión que me cobra solo por meses, entonces lo utilizo 2 meses como tiempo suficiente y me ha cobrado en dólares, aquí yo no lo voy a poner en dólares, ¿no? Yo tengo que colocar el equivalente en soles. Y una cosa muy importante más adelante, de que ustedes siempre tengan claridad entonces en lo que van a realizar, que siempre el cronograma esté bastante claro, un cronograma sencillo que cualquiera lo pueda entender, que no genere más dudas, ¿no? Sino más bien que ayude a despejar dudas. Siempre colocar los trámites de logística, cuánto puede demorar en que compren algo. Yo tenía un estudiante que compró un impedanciómetro. Este impedanciómetro es esa maquinita que se aplasta por los costados, se agarra de las manos, es como una pequeña mancuerna, es como algo parecido tiene algo parecido a esas pesas pequeñitas que se agarra de los costados. Y se hace fuerza con eso, ¿no? Para ver el porcentaje de distribución de grasa de la persona. Esta persona ya había estudiado antes nutrición y tenía las posibilidades de comprarse un impedanciómetro, ¿no? Y lamentablemente, de donde lo quería comprar estaba demorando en llegar, ¿no? Tenía toda la práctica para poder hacer el estudio, pero simplemente estaba demorando en llegar. Entonces también ese costo tenemos que tenerlo en consideración, solicitar cotizaciones, siempre colocar un pequeño margen de dinero de imprevistos, ¿no? Alrededor del 10% dicen que está bien colocar de imprevistos. Entonces, monitorizar, entonces, en base al cronograma, el cronograma entonces nos sirve como un checklist para poder ir viendo qué tan bien estamos avanzando, si nos estamos atrasando o no nos estamos atrasando. El cronograma que ustedes más conocen es el partograma, ¿no? Entonces se parece tanto al partograma que también nos orienta, esta fase se está acelerando, esta fase está yendo muy lento, y en base a eso nosotros podemos tomar acciones, no podemos tomar acciones, ver qué cosa podemos mejorar. Entonces, nunca, también muy importante, nunca por nada del mundo supongan ustedes los montos. Siempre se tiene que preguntar. Ustedes no pueden decir, ya, cuando yo estaba rotando diagnóstico por imágenes, escuché que la tomografía de tórax estaba 200 soles. 200 soles está la tomografía de tórax y solamente ha pasado un año, solamente ha pasado un año. Yo voy a colocar 200 soles y no, definitivamente no es así. Yo estaba haciendo un estudio así y cuando yo presenté mi estudio y cuando yo gané el presupuesto, verdaderamente la tomografía de tórax estaba a 300 soles. Ahora es muy raro poder encontrar una tomografía de tórax de calidad que cueste así solamente 300 soles, ¿no? Muy difícil poder encontrarla, ¿no? Y naturalmente la fuente de financiamiento no va a dar más dinero de lo que nosotros le pedimos en una primera oportunidad.
Muy bien, algunas consideraciones finales. El cronograma y presupuesto siempre van en la mano. Son los últimos en desarrollar cuando ya estamos terminando. Todavía son parte del protocolo, ¿no? Pero a pesar de que son parte del protocolo, yo tengo que colocarlos en base a todas las actividades del trabajo desarrollado, del trabajo terminado. Entonces, como les digo, acá no puede ir elaboración del protocolo. Ese sería uno de los peores errores que se puede cometer. Tiene que decir presentación del trabajo terminado. Entonces, el cronograma y el presupuesto se hacen con todas las actividades hasta haber terminado todo, ¿no? Una actividad, por ejemplo, que puede ir a medio camino en el cronograma puede ser aprobación por comité de ética. Y siempre uno debe colocar una cantidad de meses para aprobación de comité de ética porque no es un trámite rápido, no es un trámite rápido. Y en instituciones que hacen mucha investigación, como el Hospital del Niño, el INE, la Universidad Cayetano Heredia, esto demora meses, demora meses. Lo más rápido que puede salir es a veces en 2 meses, ¿no? Entonces, verdaderamente quita bastante tiempo la aprobación por comité de ética, pero es muy importante. Luego se modifican mensualmente y incluso antes del mes, cada semana yo puedo ir viendo, ¿no? Si mi cronograma, mi presupuesto está avanzando, yo lo estoy ejecutando como yo había pensado, ¿no? Y luego yo tengo que hacer las modificaciones que sean necesarias de acuerdo a cómo está yendo mi proyecto. Y finalmente, algo que dice la guía PMBOK, ¿no? Un componente fundamental de la definición de proyecto es que los mismos son esfuerzos temporales con un inicio y un fin claramente definido, ¿no? Entonces, esa es la definición de proyecto de esta guía de certificación en proyectos que es muy famosa, que es el PMBOK, ¿no? Entonces, cualquier proyecto se caracteriza por ser un esfuerzo, generalmente colectivo, temporal. Al decir temporal es que siempre tiene un inicio y siempre tiene un final. Entonces, el recurso más importante de todos es el tiempo, el recurso más importante de todos es el tiempo. Muy bien, y pasamos entonces a la tercera y última parte de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta sobre cronograma, presupuesto que tuvieran? ¿Alguna pregunta sobre cronograma o presupuesto que hubiera? Muy bien, pasamos entonces ahora sí a una sección que ya no está en el protocolo, esto ya no está en el proyecto, ya está en el trabajo terminado, esto ya es del trabajo terminado. Cuando el trabajo está terminado, entonces nosotros vamos a hacer la parte de la discusión y algunas consideraciones finales. Cuando ustedes conocen el famoso INRIT, esa estructura, para poder, no tiene nada de religioso esto, es esa terminología que se utiliza, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, ese acrónimo que se utiliza para recordar las partes de un artículo de investigación. En un artículo de investigación, la parte de la discusión engloba todo, todos los últimos, considerando finales, todas las últimas cosas que se ponen, entran en algo grande que se llama la discusión. Y dentro de esa discusión está la parte donde verdaderamente se discute o discusión propiamente dicha, está también las conclusiones, los agradecimientos, las recomendaciones, todo está metido dentro de la discusión. Pero como ustedes han visto, en la tesis tenemos más espacio, ¿no? En los artículos de investigación tenemos muy poco espacio y por eso todo va junto, pero en las tesis de pregrado, posgrado, se maneja para cada pequeña sección de la discusión, tiene su propia sección, su propio capítulo, ¿no? Y entonces, ¿a qué le vamos a llamar discusión en un proyecto de tesis, en un trabajo de investigación? Va a ser una sección que va a estar bastante separada y que va a venir después de haber hecho los resultados. En los resultados yo coloco las cosas, la primera causa de mortalidad en personas de sexo masculino de esta edad ha sido el cáncer de próstata, en personas que luego coloco así, el patógeno que más se ha hallado en las osteomielitis ha sido el Staphylococcus aureus, entonces yo coloco, ¿no? El porcentaje de pacientes que tienen ese hallazgo microbiológico de Staphylococcus aureus en las osteomielitis de un determinado servicio de traumatología. Yo coloco aquí los porcentajes, coloco las medias acompañadas de su desviación estándar, coloco las medianas acompañadas de su rango intercuartílico, aquí coloco la figura, las tablas, todo eso en los resultados, en la sección de resultados, y en la sección de discusión yo ya no me centro en la parte numérica, yo ya no me centro en la parte numérica. Yo puedo decir cuál es la principal causa de una enfermedad, yo puedo decir cuál es la segunda principal causa de una enfermedad, yo puedo decir cuál es el factor de riesgo más importante, pero aquí yo ya no voy a colocar cuál es el OR, yo ya no voy a colocar el intervalo de confianza en la discusión. En la discusión coloco yo solamente lo más importante y ya no menciono tanto la parte numérica. La parte numérica con porcentajes, así como les dije y que ustedes se equivocaron, varios de ustedes, que el porcentaje se podía colocar entre paréntesis y la frecuencia absoluta al lado se colocaba pegada, fuera del paréntesis, ¿no? Afuera del paréntesis iba entonces la frecuencia absoluta, cuántos casos eran, y dentro del paréntesis se colocaba lo mismo, pero en porcentaje. Porcentaje con P de paréntesis, ¿no? Porcentaje con P de dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, en la discusión es una parte
en la que yo escribo más con palabras, yo digo lo más importante, yo recalco lo más importante con lo que se van a quedar las personas, pero ya no me centro en la parte numérica como en los resultados. La discusión también, como su nombre lo dice, es no necesariamente agarrarse a gritos, ¿no? No necesariamente tener una confrontación con alguien, pero sí compararse, sí contrastarse. ¿Y con quién? ¿Con qué sección yo tengo que compararme? Con mis antecedentes. La discusión muchas veces digo que tiene algo parecido, si bien no tiene nada de violencia, con un encuentro de box, ¿no? Es muy parecido con un encuentro de box, más que todo porque yo voy a hacer discusión con otros artículos, con otros resultados, con otros proyectos, que en los cuales yo vea que estudian lo mismo de la misma manera que yo estoy discutiendo. Y así como en un encuentro de box no puede pelear una persona de 50 kilos con una persona de 140 kilos, sería completamente ilegal, no, no sería correcto, hay categorías. Entonces en la discusión yo también voy a discutir con mis antecedentes y mis antecedentes no puede ser cualquier estudio. Si yo estoy haciendo una encuesta sobre satisfacción del usuario que ha tenido una embolización que le ha ayudado con el dolor de cirugía de disco y le han hecho un procedimiento que se llama embolización y yo veo entonces la satisfacción que tiene la persona luego de esa cirugía de disco en la columna antes y después, yo veo la satisfacción. Jamás yo voy a comparar entonces esto que yo estoy haciendo de repente en un servicio de traumatología, en un servicio de neurocirugía de un hospital, nunca lo voy a comparar con un ensayo clínico que está estudiando una nueva técnica de embolización a través de un abordaje especial a nivel de L4 que se viene haciendo en 5 países de Europa. No tiene ningún sentido, no, no tiene ni pies ni cabeza que yo haga una discusión entonces entre algo muy pequeño, entre un estudio tan pequeño que yo estoy haciendo y un estudio súper grande, ¿no? Jamás yo voy a hacer una discusión entre mi estudio de conocimientos, actitudes y prácticas sobre donación de órganos con un estudio, una revisión sistemática sobre procura de órganos y donación de órganos en todo Centroamérica. No tiene ningún sentido entonces que yo compare ese estudio CAP tan pequeño que yo voy a hacer con toda una revisión sistemática, ¿no? Entonces tienen que ser del mismo nivel, tienen que ser del mismo diseño los antecedentes para que luego yo pueda hacer esta discusión y esta discusión, esta pequeña pelea, entre comillas, tiene que ser justa, tiene que ser justa. Yo tengo que discutir con antecedentes que estén a la par con el mismo diseño. Pueden marcar los resultados dentro del contexto e intentar no sobredimensionar, o sea, que a mí me salga un valor de P significativo, que una cosa está relacionada con otra, no significa que siempre va a ser así, ¿no? Yo simplemente diré, en mi estudio, en el estudio, hemos encontrado estos hallazgos. Yo no voy a decir la principal causa de mortalidad en las mujeres en este rango etario era el cáncer de cervix y de repente no es así en otras ciudades, ¿no? De repente es así solo en el interior del país, en Lima es completamente diferente, ¿no? Entonces yo simplemente diré dentro de mis estudios, dentro de lo que yo acabo de hacer, de los hallazgos que he encontrado, de lo que sí he podido hallar yo, he encontrado esta como la primera causa de mortalidad, ¿no? Entonces esta sección nos va a servir para que más adelante podamos sacar las conclusiones y las recomendaciones. En los artículos, como les había dicho, todo está metido dentro del nombre genérico discusión, ¿no? Como que fuera un costal donde se mete todo, conclusiones, recomendaciones, agradecimientos, todo se mete en los artículos, pero en las tesis ustedes lo van a colocar por separado, todo se va a colocar por separado. Entonces, una forma de ir colocando los resultados y cómo se van a agregar en la discusión es mis resultados indican y esto comparado con otra literatura, primer párrafo, ¿no? Luego coloco la literatura existente muestra esto y mis resultados han encontrado esto, ¿no? O sea, yo puedo colocar mis resultados primero y luego lo que dice la literatura. O puedo colocar primero lo que dice la literatura y luego lo comparo con mis resultados. Cualquiera de las dos formas está muy bien. Y todo esto dentro de un párrafo. Luego, mi comparación con otro estudio la colocaré dentro de otro párrafo, ¿no? Entonces, una de las pequeñas contiendas, de estas pequeñas mini peleas entre mis resultados y los resultados de otro en un párrafo. Otra pequeña contienda, otra pequeña pelea en otro momento entre mis resultados y los resultados de otro en otro párrafo, ¿no? Y así entonces cada competencia, cada partido que me voy a jugar entonces en contra de otros resultados, ¿no? De una manera bastante amistosa, de una manera bastante respetuosa, ¿no?
La discusión no tiene que ser muy repetitiva en los resultados, no tengo que volver a ahondar en la parte matemática, volver a colocar intervalos de confianza, desviaciones estándar, ya no voy a colocar nada de eso en la discusión. Intento colocar lo mínimo de resultados numéricos, ya no vuelvo a colocar resultados numéricos, ¿no? Debo colocar mis resultados y compararlos con otros pertinentes, ¿no? Por ejemplo, aquí también para un caso clínico, en una pequeña carta al editor, lo hicieron de esta manera, definitivamente también colocan por escrito una parte resumiendo esto, pero por ejemplo, hidatidosis renal, a propósito del segundo caso en Perú, y entonces aquí alguien encontró un caso en Arequipa y entonces comienza a colocar los resultados de otras zonas, ¿no? Los resultados que están en la literatura y coloca aquí país, sexo y edad, ubicación en cuál de los riñones, izquierdo o derecho, con qué clínica venía, ¿no? Y es también una forma de hacer discusión, pero en vez de hacerla entonces con párrafos que se tienen que leer, hace la discusión de esta manera gráfica. ¿Se puede hacer así? También se puede hacer así, ¿no? Y naturalmente aquí muchos se colocan nuevamente, no se vuelven a colocar. Me parece que él no se volvió a colocar, pero este autor, este nefrólogo de Arequipa, pudo haber colocado Vizcarra y hubiera colocado aquí también un pequeño resumen de cómo era su caso clínico para que en una sola visión se pudiera ver en esta tabla cómo es su caso y cómo se relaciona con el caso de los otros, ¿no? Naturalmente, esto para los casos clínicos, pero de repente para un estudio más grande colocarán, ¿no? Desviación estándar, promedio de lo que hayan encontrado, de repente en un estudio de anemia colocará el promedio de hemoglobina en una ciudad, promedio de hemoglobina según otro autor, promedio de hemoglobina según otro autor, de acuerdo a cómo se presten los resultados en cada estudio, ¿no? Luego nosotros tenemos que ver que la discusión también, así como se relaciona mucho con los antecedentes, la discusión con lo que más se relaciona es con nuestros antecedentes, que tienen que ser antecedentes adecuados, pero también se relaciona con el objetivo, ¿no? Yo no discuto cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, miren este ejemplo que les muestro, factores asociados a la infección por estrongiloides estercorales en individuos en una zona endémica del Perú. Y aquí el objetivo que ellos plantearon era determinar factores epidemiológicos y cuadro clínico asociado a esta infección en una zona endémica del Perú con rigor metodológico adecuado. No, no está tan mal, parece bastante repetitivo, no es muy original, pero podemos decir que está correcto. Y ahora veamos qué dice su discusión. Según nuestros resultados, encontramos un número de variables asociadas a la infección, variables asociadas a la infección, variables asociadas. Entonces, pero ellos no habían ofrecido eso, ¿no? No habían ofrecido solamente eso, cuadro clínico asociado, verdaderamente no decían en el estudio que era un estudio de factores de riesgo, tampoco, no lo dejaban muy claro, ¿no? Y no solo por la adquisición de la enfermedad, sino también por la diseminación en estas a zonas donde aún no se reportan casos humanos, los cambios en los hábitos. Entonces, más que listar, está diciendo entonces que nos está ofreciendo, que nos va a decir cuáles son los factores asociados. Eso no es exactamente lo que había prometido en sus objetivos, ¿no? Lo que había dicho que iba a hacer en sus objetivos, pero luego tampoco llega a decir cuáles son esos factores asociados, sino que se va yendo por las ramas, ¿no? Así los cambios en los hábitos y costumbres, sumar las continuas migraciones, no lo deja claro, no deja claro cuáles de estos son los factores asociados, cuáles son los principales, cuáles son los secundarios. Definitivamente acá en la discusión no esperamos, como había dicho, que veamos ORs, RRs, ya no esperamos tanto la parte numérica, ¿no? Sino lo más importante, extraer solamente lo más importante para poder compararlo con otros estudios, ¿no? Y no lo compara tampoco con otros estudios, ¿no? Entonces, esta discusión definitivamente no está bien hecha, ¿no? Entonces, es un ejemplo de lo que pasa cuando no tenemos una discusión que se articule bien con nuestro objetivo y tampoco se articula bien con nuestros antecedentes, ¿no? Conclusiones, ¿no? En las conclusiones es de repente de las partes más importantes de todo, ¿no? Y entonces de nuestra pregunta de investigación, nosotros hemos sacado las hipótesis que son una probable respuesta, ¿no? De esa pregunta de investigación ha habido una probable respuesta en la hipótesis, ¿no? Una hipótesis que puede cumplirse o no puede cumplirse. En las conclusiones yo saco la respuesta que sí se cumple, yo tomo acá la respuesta que sí se cumple, ¿no? Lo que yo ya he confirmado a través de la prueba de hipótesis, entonces aquí yo coloco una respuesta que es la respuesta que sí se cumple, ¿no? Ya no es la probable respuesta, ya no es una probable alternativa A, B, C o D, ¿no? Aquí definitivamente es la que sí se cumple después de haber hecho el análisis estadístico, ¿no? Entonces aquí yo sí tengo que decir la verdad de acuerdo a mis datos, de acuerdo a mi análisis de datos y tiene que responder a la pregunta de investigación. Esta sí es la respuesta definitiva. Si la hipótesis era solamente un intento de respuesta, una probable respuesta, esta es la respuesta definitiva en la conclusión. Y así como hay una respuesta definitiva, entonces mi pregunta específica número 1
tendrá su objetivo específico número 1, tendrá su hipótesis específica número 1 y finalmente tendrá su conclusión específica número 1, conclusión específica número 2, conclusión específica número 3. Así se tiene que ordenar, ¿no? Un error que a veces se hace que no haya conclusiones, ¿no? Que se quede solamente con el análisis de datos y yo diga, mi análisis de datos está tan bien que de repente de ahí ya sacarán sus conclusiones. No, las conclusiones siempre se tienen que colocar, ¿no? Y que las conclusiones a veces no concuerdan con la pregunta de investigación. De repente mi pregunta de investigación era hallar la prevalencia y yo no coloqué en el título que también iba a colocar factores asociados. Y entonces en mis conclusiones coloco primero los factores asociados que me parecieron muy interesantes, pero yo había prometido prevalencia, no es exactamente igual, ¿no? Entonces tiene que tener relación con todas las otras secciones. Luego vienen las limitaciones. Esta sección me gusta mucho porque aquí se cometen cualquier cantidad de errores en las limitaciones, cualquier cantidad de errores en las limitaciones, ¿no? Aquí ustedes están viendo una imagen, y entonces me gusta pensar en las limitaciones como un cerco, ¿no? Como una estructura, algo que nos dice hasta dónde podemos llegar. Y no necesariamente es algo malo, ¿no? No necesariamente es algo malo. Entonces, ustedes tampoco tienen que pensar en las limitaciones como algo malo. Entonces, ¿qué estamos acostumbrados a ver en las limitaciones? ¿Qué coloca a veces la gente en las limitaciones? En las limitaciones dice, no ha habido el apoyo adecuado del servicio para poder desarrollar el estudio. Colocan esas cosas en las limitaciones. La calidad de llenado de las historias clínicas ha sido muy deficiente. Colocan esas cosas en las limitaciones. En las limitaciones colocan, no hemos tenido experiencia previa en investigación y tenemos dudas sobre la calidad de nuestro análisis de datos. Colocan eso en las limitaciones. Eso no se pone en las limitaciones. En las limitaciones no es un lugar para colocar los errores, no se colocan los errores en las limitaciones. Es un error muy frecuente, no lo vuelvan a cometer, no lo cometan más, ¿no? En las limitaciones yo digo hasta dónde he llegado haciendo bien las cosas, porque todos los estudios no son infinitos, yo no tengo tiempo infinito, dinero infinito, ni yo puedo evaluar 100 variables, 500 variables, no se puede hacer, ¿no? Entonces yo tengo que escoger una parte de la realidad para poder estudiarla, ¿no? Entonces, de ese pedacito de la realidad que yo estoy escogiendo, hasta dónde he llegado haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, las limitaciones es hasta dónde he llegado, ¿no? Tómenlo como los límites, como las fronteras de su investigación, como los muros externos de su investigación, hasta dónde han podido llegar, pero haciendo bien las cosas, ¿no? No se colocan acá errores, se dice hasta dónde yo he llegado, pero haciendo bien las cosas. Mi estudio es un estudio retrospectivo, entonces este estudio llega solamente hasta esta parte. Se puede hacer más adelante un estudio prospectivo, ¿no? Y eso ya lo pondré en recomendaciones, ¿no? Pero en limitaciones yo sí puedo colocar mi estudio retrospectivo y la calidad de historias clínicas es de acuerdo a la calidad de historias clínicas al momento de recolectar datos clínicos en la atención de los pacientes, ¿no? Son datos retrospectivos, son datos de historia clínica que no se sacan específicamente con el cuidado solamente de hacer investigación, ¿no? O yo puedo decir hay presencia de sesgos, ¿no? Yo estoy estudiando la enfermedad de Crohn en el Hospital Almenara, y el Hospital Almenara es un hospital de referencia nacional. Entonces, probablemente en el Hospital Almenara están los casos de Crohn, pero los más serios de todo el Perú, ¿no? Los casos más serios de la seguridad social, tanto como en el Revaliat y tanto como en el Hospital del Callao, ¿no? Entonces, yo puedo decir, hay un pequeño sesgo de selección que al ser un hospital de referencia nacional, probablemente estos casos que yo estoy viendo son los casos más graves, los casos más serios, ¿no? Entonces, probablemente haya casos con una presentación moderada, con una presentación un poco más benigna, que probablemente no están representados allí porque se han manejado localmente, se han manejado en las capitales de departamento y no han tenido que llegar hasta el Hospital Almenara, ¿no? Entonces, yo voy colocando así que puede haber un pequeño sesgo de selección. Luego viene otra sección muy interesante, la de agradecimientos. Y aquí, si ustedes se van dando cuenta, sus conclusiones, su discusión, las limitaciones del estudio son limitaciones del estudio. Acá yo no puedo colocar limitaciones del tesista, ¿no? Aquí yo no puedo decir, yo no sé inglés y por eso no he considerado mucha literatura en inglés. Yo no puedo colocar eso. Yo tengo que colocar limitaciones del estudio. Todo va a ser siempre del estudio. Objetivos de investigación, agradecimientos de investigación, también agradecimientos de investigación. Entonces aquí en la sección agradecimientos yo no puedo agradecer, no debería agradecer a cualquiera. Yo no puedo agradecer a mi abuelita que siempre me ha tenido la comida lista, yo no puedo agradecer a mi perrito que siempre me ha movido la cola, que me ha saludado, eso no se puede hacer para nada, no tienen que ser agradecimientos de investigación, solamente agradecimientos de investigación. Aquí, ¿a quién puedo yo agradecer en el desarrollo de un estudio? De repente yo estoy haciendo una serie de casos, yo puedo agradecer al patólogo que me ha facilitado las muestras, que me ha facilitado los reportes, que me ha dado una opinión sobre el párrafo que yo redacté en
cuanto a la anatomía patológica de las muestras que yo estaba estudiando en mi serie de casos. Yo puedo agradecer también al radiólogo que me ha ayudado a poder interpretar algunos hallazgos. A esas personas yo les puedo agradecer. No necesariamente son autores, no son autores las personas que yo agradezco. No se agradece generalmente a los autores porque los autores van en la autoría, en la sección de filiación de autores. Entonces, a los autores tampoco se les hace agradecimiento. Aquí es un reconocimiento para las personas que tienen una colaboración, pero que no llegan a ser autores, que tienen una colaboración que ayudan en parte importante del estudio, pero que no han buscado ser autores, no cumplen todos los requisitos para ser autores y entonces yo los reconozco solamente colocándolos en agradecimiento. Aquí también puede estar un tutor, aquí también puede ir docentes, ¿no? Por si acaso los docentes, el asesor de tesis no es autor en automático, ustedes no están obligados a que su asesor de tesis, si es que ustedes llegan a publicar su tesis, no es una obligación de que sí o sí el nombre del asesor de tesis tiene que ser coautor, no es una obligación, pero sí debería ir en agradecimientos. En agradecimientos estaría bien que lo pongan si ustedes consideran que les ha apoyado. Algunos errores que se cometen en la sección de agradecimientos es agradecer a personas que no tenían nada que ver, ¿no? La clásica, y agradezco al amor de mi vida, a mi enamorada, no se coloca así en agradecimientos, ¿no? Salvo que verdaderamente haya colaborado, no sé, recolectando datos, encuestando, de repente así, ¿no? Falta de concisión en la exposición del agradecimiento. Muy bien, yo les pregunto una pregunta un poco filosófica, ¿no? Si yo quiero agradecer a un ser superior, a Dios, así, ¿dónde lo debería poner yo? O algún familiar, ¿dónde podría ir? ¿Está mal que yo intente darle un reconocimiento a esa persona o a esa creencia religiosa que yo tengo? ¿Está mal? A mí me parece que no está mal, pero ¿dónde podría ir? ¿Dónde podría ir eso? En la sección agradecimientos no debería ir porque son agradecimientos de investigación. Del mismo modo, las recomendaciones que se hace tienen que ser recomendaciones de investigación. Aquí yo no puedo decir mejorar la calidad de la historia clínica. El baño del servicio está dañado, tiene que reparar el baño del servicio. Eso no se puede hacer, tienen que ser también recomendaciones de investigación, ¿no? Entonces, estas recomendaciones son para otros investigadores. Aquí yo puedo decir, he hecho un estudio, pero solamente lo he hecho en Hospital del Minsa. Debería hacerse esto en Minsa y en Salud, yo puedo decirle, ¿no? O yo puedo decirle, he hecho un estudio retrospectivo. Más adelante se pueden hacer estudios prospectivos del mismo modo para tener una mejor calidad de información, ¿no? O de repente se pueden hacer estudios multicéntricos. Entonces, las recomendaciones tienen que ser puras recomendaciones de investigación para otros investigadores que vienen a futuro, ¿no? Para investigadores que vienen a futuro, para ideas que vienen a futuro. Y luego viene algo que está en el protocolo y sí está en el trabajo, está tanto en el protocolo como en el trabajo, ¿no? Y viene a ser la matriz de consistencia. La matriz de consistencia es ese cuadro que en la versión en Word todos van a entregar su proyecto en Word, todos lo han hecho, me parece, y espero de que también hayan considerado una matriz de consistencia. Y si no la han considerado, no se olviden de incluirla más adelante, de incluirla cuando ustedes ya están presentando su trabajo, su proyecto. La matriz de consistencia es como una hoja de resumen, ¿no? Como una hoja de resumen, pero no es el abstract, no es el resumen de su proyecto de investigación que va adelante, ¿no? Sino es la última hoja de todas, es la última de todas, incluso después de los anexos, la matriz de consistencia, y entonces en la matriz de consistencia es como una pequeña muestra de todo lo que ha significado la investigación, pero dividida en todas sus partes. Es como un resumen estructurado parte por parte, ¿no? Y entonces aquí yo coloco todas las secciones yo voy a colocar y tiene que ser bastante consistente, tiene que ser bastante coherente una parte con la otra parte. Y por eso que yo tanto les insistía en que si ustedes tienen un objetivo general, van a tener también una pregunta general o problema general del que viene, su objetivo general, una hipótesis general, ¿no? Que no se parte en hipótesis cero, hipótesis uno, no es general, simplemente tiene una forma general metodológica. También luego van a tener un resultado principal y luego van a tener una conclusión principal, ¿no? Y luego para el problema específico habrá un objetivo específico uno, para el problema uno, objetivo uno, hipótesis específica uno, que esta luego sí se va a dividir en H sub 0 y H sub 1, pero no va a dejar de desaparecer la hipótesis específica número uno. Luego va a haber una conclusión número uno y luego el problema específico número 4 tendrá su objetivo específico número 4, tendrá su hipótesis específica número 4 y tendrá también su resultado número 4 y finalmente tendrá una conclusión número 4. Entonces vale la pena que sea ordenado y que intentemos que esta estructura se mantenga así coherente y se mantenga ordenada en la matriz de consistencia. A veces es difícil de hacerlo, ¿no? Pero aquí podemos, por ejemplo, apretar Enter, podemos ir subiendo, bajando las cosas para que más o menos estén a la misma altura y puedan tener una estructura bastante fácil de leer. Todos los jurados de tesis se centran en la matriz de consistencia y van corrigiendo en base a la matriz de consistencia, ¿no? Entonces la matriz de consistencia es bastante interesante. También van las variables principales
del estudio y si tenían indicadores también, muy resumidas acá, ¿no? Acá no van las definiciones conceptuales, definiciones operacionales no van, ¿no? Sino solamente el nombre de las variables, ¿no? Y finalmente, gracias, ¿no? Y entonces, en la sección de agradecimientos, recuerden que son agradecimientos de investigación, solamente son las gracias en investigación a las personas que nos han colaborado en el desarrollo de la investigación. Pero nosotros podemos hacer, tenemos una sección de dedicatoria que es completamente libre, ¿no? Ustedes le pueden dedicar la tesis a algún familiar, le pueden dedicar la tesis a Dios, a su creencia religiosa, no tiene nada de malo, ¿no? Ustedes tienen esa sección de dedicatoria a sus padres, no hay ningún problema. En la sección de dedicatoria ustedes pueden dedicarle la tesis a quien ustedes quisieran, ¿no? Es una sección muy interesante, muy llamativa de las tesis, ¿no? Pero en agradecimientos, como les digo, siempre tengan cuidado. Por ejemplo, aquí esta tesis han colocado en la dedicatoria y en el agradecimiento también a mi familia y Bad Bunny, ¿no? Es algo que es de la vida real, ¿no? A veces uno no sabe con lo que se puede encontrar, ¿no? Y dicen que vendrán cosas peores, pero sí ocurrió, ¿no? Sí ocurrió. Entonces, verdaderamente yo no creo que Bad Bunny haya podido ayudar en el desarrollo de la tesis específicamente, ¿no? Al menos no en la sección de agradecimientos, pero también se ve extraño incluso en la sección de dedicatoria. ¿Alguna pregunta que tuvieran, alguna pregunta sobre estos temas? ¿Alguna pregunta? Estos temas no son difíciles, simplemente hay que saber diferenciar muy bien, ¿no? ¿Qué es una recomendación? ¿Qué es un agradecimiento? La discusión siempre se hace con la sección de antecedentes, siempre se hace con la sección de antecedentes. A veces la sección de la discusión se hace de una manera bien interesante, como ustedes han visto, a través de una tabla, y en el momento de llevar al PowerPoint que ustedes presentan, ustedes generalmente presentan con terno o con traje, en el momento de su sustentación también presentan en un PowerPoint y en ese PowerPoint colocan la parte de la discusión y lo colocan con distintas columnas de colores, ¿no? ¿Qué encontraron los otros autores y qué encontré yo en esta oportunidad, ¿no? También es una forma muy interesante de poder presentar, de poder presentar. Nosotros no vamos a presentar eso, eso es solamente para su conocimiento cuando el trabajo ya está terminado, cuando el trabajo ya está terminado. ¿Qué cosas sí son parte del protocolo, plan o proyecto? ¿Qué cosas sí pertenecen al protocolo? El cronograma y el presupuesto siempre deberían estar en todo estudio. Un estudio sin cronograma y sin presupuesto que simplemente se ve muy mal cuando uno concursa a nivel internacional, incluso en concursos de estudiantes, no puede faltar por nada del mundo el cronograma y el presupuesto, ¿no? Porque verdaderamente muestra que nosotros no sabemos organizar bien, ¿no? Tampoco debería faltar la matriz de consistencia en el protocolo y la matriz de consistencia que también puede ir en el trabajo final, en el trabajo final también puede ir la matriz de consistencia. Por lo demás, no tendría nada más que decirles. No se olviden de descargar entonces el SPSS. Vamos a ver algo del SPSS. Basta con la versión gratuita, simplemente que activen el periodo de prueba y vemos algo del SPSS. No les voy a pedir que ustedes desarrollen un cálculo